¿Qué tal? En este video aprenderemos a conectar LEDs en serie y también aprenderemos a calcular la resistencia que deben llevar estos LEDs en serie. Y como podemos ver, aquí tenemos un circuito, el cual está alimentado por una fuente de alimentación de 8 voltios de corriente continua. Llevará una resistencia y tendrá unos LEDs en serie, unos LEDs amarillos que trabajan con 2.2 voltios y consumen 20 miliamperes, que es lo mismo que 20 por 10 a la menos 3 amperes. Como podemos ver, solo 3 LEDs podemos conectar a una fuente de 8 volts, ya que nuestros LEDs son de 2.2 voltios. Y si conectamos más de 3, nuestra fuente ya no aguanta, ya que los LEDs en serie, cuando conectamos LEDs en serie, el voltaje se va sumando. Por ejemplo, 2.2 más 2.2 más 2.2. Y eso pues nos da como resultado 2.2 por 3, 6.6. 6.6. Y si le sumamos otro 2.2, pues ya no nos da la fuente, ya se pasa. Miren, les voy a enseñar con la calculadora. 3 por 2.2 nos dan 6.6 voltios que nos consume nuestro circuito, los LEDs, ya que están en serie. Se va sumando el voltaje, pero cuando es un circuito en serie se van sumando los voltajes y el amperaje, que son 20 miliamperes, esa es la misma, va pasando 20 miliamperes por todo, solo lo que aumenta va siendo el voltaje. Como podemos ver, si ponemos 4 LEDs, 4 por 2.2, nos da como resultado 8.8, por lo que ya no nos da la fuente, ya que nuestra fuente solo es de 8 volts. Y ya esos 0.8 pues ya no nos prenderían nuestros LEDs. Y tenemos que ponerle a esta serie una resistencia, ya que como vimos, en estos 3 LEDs solo se consumen los 6.6 voltios, y entonces alguien se tiene que comer el voltaje que sobra, que 6.6 voltios menos 8 voltios, que es 1.4 voltios que se tiene que llevar esta resistencia. Por eso se le pone, para limitar nuestra corriente que pasará tras los LEDs y funcionen correctamente. Entonces nuestra resistencia va a ser igual a voltaje de la fuente menos la sumatoria del voltaje de los LEDs. Y el voltaje de la fuente son 8 volts. 8 voltios menos la sumatoria del voltaje de los LEDs, que como ya habíamos visto, son 2.2 por 3, son 6.6 voltios. 6.6 voltios. Esto, como ya dijimos, entre la corriente que consume nuestro circuito. Y nuestro circuito, como está en serie, solo consume 20 miliamperes. La misma corriente pasa por todos los LEDs. Entonces, esto dividido entre 20 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto nos dará la resistencia. Entonces tenemos 8 voltios menos 6.6 entre los 20 por 10. Me equivoqué. 20 por 10 a la menos 3. Y eso nos da una resistencia de 70 ohms. Tenemos que poner una resistencia de 70 ohms en nuestro circuito para que funcione correctamente y no se nos dañe ningún LED. Y también tenemos que tener en cuenta otra característica, y es la potencia de nuestra resistencia, ya que si no tenemos una resistencia que tenga la suficiente potencia para este circuito,
pues simplemente se va a empezar a calentar y pues no va a funcionar correctamente. Y hay riesgos de que se queme y etcétera, ¿no? Entonces la potencia de nuestra resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia, que el voltaje de la resistencia no es nada más y nada menos que el voltaje de la fuente menos la sumatoria del voltaje de los LEDs, que como vimos esto es 8 menos 6.6 es 1.4 volts. 1.4 volts. Entonces sustituimos en nuestra fórmula el voltaje de nuestra resistencia es 1.4 volts por la intensidad de nuestro circuito, que pasa por la resistencia, que como está en serie es lo mismo. Entonces es por 20 por 10 a la menos 3 amperes. Esto es igual a 1.4 por 20 por 10 a la menos 3, y esto nos da un valor de 0.028 vatios. Nuestra resistencia debe ser capaz de aguantar estos vatios. Yo por ejemplo voy a usar una de 0.5 vatios, por lo tanto nos viene sobrado. Ahora vamos a pasar a montar nuestro circuito a la protoboard para demostrar que nuestra teoría sea correcta. Así que vamos a conectar estos tres LEDs, que son LEDs amarillos. Ya vimos que consumen 2.2 voltios. Funcionan con 2.2 voltios, consumen 20 miliamperes. Yo no tengo una resistencia de 70 ohms como aquí habíamos calculado, y le voy a poner una que se aproxima mayor, que es de 100 ohms, que su código de colores es café negro, café dorado, y voy a utilizar unos alambres para hacer las uniones de nuestro protoboard. Así que comenzamos. Vamos a poner la resistencia. La resistencia la voy a poner aquí. Luego la resistencia la voy a conectar al positivo, así de esta forma. Después vamos a conectar la patita positiva del LED, que es la más grande, a la resistencia, de esta forma. Bueno, más para acá. Luego, con un alambre, lo que voy a hacer, le voy a poner un alambre a la patita negativa de nuestro LED. Así. De ese alambre que es de la patita negativa de este LED, va a ir conectado a la patita positiva de otro LED, que es la más grande. Iría así. Así nos quedaría. Luego voy a unir la patita negativa de ese LED que acabamos de poner con un alambre. Voy a poner otro punto de la protoboard para conectar el último LED, el positivo, que es la patita más grande. Así se va haciendo la serie, es positivo, negativo, positivo, negativo. Y ya solo nos falta conectar el negativo de nuestro último LED al negativo de la protoboard, cual es así. Así nos quedaría el circuito. Esto sería todo. Ya nos falta conectarlo a nuestra fuente de 8 volts para confirmar que está bien la teoría. Conectamos a nuestra fuente de 8 volts y la prendemos. Como se pueden dar cuenta, funciona perfectamente nuestro circuito. Prende bien los LEDs y con una resistencia de 100 ohms. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una resistencia de 100 ohms?
pero tengo otras, las cuales sumadas en serie, puedo acercarme a este valor de 70. Por ejemplo, yo tengo aquí una resistencia que es de 56 ohms, 56 ohms, y dos resistencias de 10 ohms, la cual su código de colores es café negro negro. Si sumamos 56 más 10 más 10, nos da un valor de 76, por lo que nos aproximamos a los 70 solo por 6 ohms. Así que vamos a reemplazar nuestra resistencia de 100 ohms por estas. Sirve de que aprendemos a conectar resistencias en series. Bueno, desconectamos nuestro circuito y empezamos. Quitamos nuestra resistencia de 100 ohms, nuestro alambre. Voy a poner esta resistencia igual donde estaba la otra, ahí, del positivo del LED a otro punto de la protoboard. Le aumentamos esta en serie, igual así, se la ponemos en serie, una de 10 ohms, y le conectamos otra en serie para que nos aproximemos al valor que queremos. Más o menos así nos queda. Y por último ponemos nuestro alambrito al positivo de la última resistencia, la última patita que nos queda, al positivo de la protoboard. Ahora con el multímetro vamos a medir los ohms, si es que nos da los 76 que habíamos dicho. A ver, vamos a ver, aquí está el multímetro. Como podemos ver, nos da 77.1 ohms, por lo que exactamente casi 76 como habíamos dicho. Eso es por las tolerancias y demás, ¿no? Entonces nos da casi la resistencia aproximada que habíamos tenido en nuestro cálculo de nuestra resistencia. Entonces comprobamos nuestro circuito, igual lo conectamos al positivo y al negativo de nuestra fuente. Prendemos. Como pueden ver, prenden igualmente. Y así en esta configuración, que tenemos una resistencia que se acerca más a lo que habíamos obtenido, pues lógicamente que nuestros LEDs van a brillar un poco más. Y con la de 100 ohms pues baja un poquito la intensidad, no mucho. Y así quedaría el circuito. Ahora aquí tenemos otro circuito en el cual está conformado por 8 volts, una resistencia y unos LEDs en serie. Ahora le vamos a conectar LED rojos de 1.8 volts que consumen 20 miliamperes, y pues se aplica la misma teoría que el otro. Los voltajes se suman y es la misma corriente ya que está en serie, y pues vamos a ver cuántos LEDs podemos conectar. Por ejemplo, si conectamos 1.8 LEDs por 4 serían 7.2 voltios. Por lo tanto, creo ya no cabe otro. A ver, 1.8 por 5 da 9 voltios, ya no nos cabe otro LED. Por lo tanto, solo podríamos poner 4 LEDs en nuestra fuente, uno más que el anterior. Y aquí tenemos 5, por lo tanto no nos prendería nuestro circuito. Entonces este lo tendríamos que eliminar y esto
pasaría. Solo deberían ser 4 LEDs rojos. Entonces vamos a sacar la resistencia que va a llevar este circuito. Es voltaje de la fuente, que son 8 voltios, menos la sumatoria del voltaje de los LEDs, que es 1.8. 1.8 por 4, que eso es igual a 7.2. 7.2 voltios entre la corriente que circula por ese circuito, que son 20 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto, si lo pasamos a la calculadora, nos da como resultado 8 menos 7.2 entre 20 por 10 a la menos 3, eso es igual a 40 ohms. Necesitamos una resistencia de 40 ohms para que nuestros LEDs funcionen correctamente, ya que si no ponemos resistencia, no va a haber quien limite la corriente y por ende van a tener más voltaje y se va a quemar nuestro circuito. Así que no queremos eso, por eso poner la resistencia, para limitar la corriente. Y también debemos de saber la potencia de nuestra resistencia, la cual, como ya sabemos, es el voltaje de la resistencia por la intensidad de nuestro circuito y de lo que va a pasar en la resistencia, ¿no? Nuestro voltaje de la resistencia es igual al voltaje de la fuente, que son 8 volts, menos la sumatoria del voltaje de los LED, que son 7.2. Entonces, eso nos da como resultado que es 0.8. Aquí el voltaje de la resistencia es 0.8 volts. O sea que en la resistencia tiene que estar estos 0.8 volts. Entonces en la potencia de la resistencia sustituimos 0.8 volts por la intensidad que circula por la resistencia, que como es en serie, pues es la misma, de 20 mA. 20 por 10 a la menos 3. Y eso nos da un resultado de 0.8 por 20. Eso nos da un resultado de 0.016 vatios. Nuestra resistencia tiene que ser de este voltaje o mayor. Y yo, como estoy usando, ya les dije, resistencia de 0.5 watts, pues entonces no hay problema, porque es mucho mayor a los watts que debe tener nuestra resistencia. Entonces este circuito igual lo vamos a montar en el protobar para comprobar nuestra teoría. Aquí tenemos nuestra protoboard. Aquí están nuestros LEDs, que deben ser 4. Y vamos a utilizar la resistencia de 56 ohms, que es la que más tengo, que se aproxima a los 40 ohms que nos salió aquí. Y pues vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Alambres para las uniones. Entonces comenzamos. Ponemos nuestra resistencia. Así. La conectamos al positivo de nuestra protoboard, la resistencia. Así, de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, el positivo de nuestro LED a la resistencia. Voy a mover la resistencia más para acá. Ok, ahí está bien.
Luego con un alambre vamos a conectar el negativo de nuestro LED a otro punto de la protoboard, en el cual va a ir conectado el positivo de nuestro otro LED. Así. Y así seguimos haciendo este mismo proceso. El negativo lo vamos a conectar al positivo del LED. El positivo es la patita más larga. Solo vamos a conectar 4 LEDs, que ya vimos que son los únicos, son los 4 que aguantan nuestro circuito, nuestra fuente de alimentación de 8 volts. Y por último, la patita negativa que sobró de nuestro LED la vamos a conectar al negativo de la protoboard. Listo, ya está conectado. Así nos quedaría nuestro circuito. Y solo queda poner la fuente de alimentación para ver cómo funciona. La prendemos y ahí están nuestros LEDs funcionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ponemos otro LED? Vamos a ver cómo de verdad no aguanta la fuente. Simplemente no da. Por más que le quitemos la resistencia. Voy a sacar otro LED. Y vamos a apagar nuestra fuente. Vamos a poner otro LED. Igual va a ir conectado. Como los demás. Así. La patita negativa al positivo de nuestro otro LED. Y ahora lo vamos a hacer sin resistencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Que no se aguantan a prender los LEDs, aunque le quitemos la resistencia. Son 5 LEDs y no prenden. Sí, no sé si se ve, prenden muy, pero muy poquito. Pero casi, o sea, no se percibe, entonces no sirve esta configuración. Es por eso que se usa la otra y por eso le puse la resistencia para quitar el voltaje que nos sobraba al conectar solo 4 LEDs. Y esto sería todo.